El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. Más adelante, como siempre, recibimos sus llamadas y de una vez tomen nota de nuestros números para los que hoy entran por primera vez a nuestro programa Red Vital. 232-4604 y 01-8515-015. Hoy estaremos hablando sobre aulas ambientales por una educación ecológica. Tenemos varias miradas, varios puntos de vista, o más bien distintas perspectivas desde la educación artística, la parte como tal ecológica, lo que se hace con ciudadanos y ciudadanas que pueden asistir a aulas ambientales y aprender cómo cuidar nuestro ecosistema, cómo vivir en él y hacerlo sostenible. Vamos a empezar este programa de hoy viendo esta nota en la que Esther Julia Orozco, bibliotecóloga y socióloga del Centro de Documentación Ambiental, nos introduce el tema. Nos encontramos en el Centro de Documentación Ambiental. Estamos ubicados en el aula ambiental, lo que hemos reconocido para toda la ciudad como el aula ambiental de la Avenida del Río. Para más información o más ubicación de la gente, aquí es donde funcionaba, o la última vez que funcionó, el Instituto Mi Río, el Instituto para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Medellín. Este espacio pues es algo privilegiado, es un ícono para la ciudad. Desde siempre, de hecho estamos cumpliendo 20 años como espacio para la cultura y la educación ambiental. Con esta administración se tiene proyectado para esta aula ambiental una transformación muy especial y muy importante para todos, en términos de que lo vamos a poner más bonito, más asequible a la comunidad, y vamos a concentrar aquí toda la información que se tiene desde la administración en medio ambiente. Va a ser el Centro de Información Ambiental. ¿A qué nos referimos? Todo el tema de la ecología, de cuidado del medio ambiente y muy especialmente toda la temática del río Medellín y sus quebradas afluentes. De los temas de pronto más recurrentes estamos hablando de todo lo que tiene que ver con ingeniería ambiental, sanitaria, de lo que más nos consultan. Aunque igual como biblioteca pública especializada en ese tema, está abierto pues como a cualquier cantidad de inquietudes que tenga la gente en torno a muchos temas. Por ejemplo, manejo integral de residuos sólidos, que es una cosa que nos compete a todos por igual, desde las instituciones educativas hasta cualquier ciudadano de a pie puede tener interés en cómo manejar sus propios residuos sólidos. Y eso es ir generando cultura, ir informando para la cultura ambiental. Lo que queremos con el propósito de potenciar este centro de documentación como, digámoslo, el gran centro de información ambiental para la ciudad, es que la comunidad pueda encontrar no solamente en términos de volumen, mayor información, sino en términos de calidad. En este caso estamos hablando de que en este lugar se van a encontrar unos espacios y unos recursos que van a servir para que la gente esté mucho más informada y que pueda de pronto tener más conocimiento en cuanto a los proyectos que se adelantan en torno a cualquier tema ambiental. Cuando hablamos de información es fundamental el trabajo cooperativo. Este centro de documentación hace parte de la red municipal de bibliotecas públicas. También hacemos parte de la red nacional de centros de documentación ambiental, del SINA, del Sistema de Información Nacional Ambiental. Ese ya es a nivel nacional
E igual la idea es el trabajo cooperativo, el que se fortalezcan todas las unidades de información especializada, en este caso las de medio ambiente, que son las del SINA. Esther Julia, muchísimas gracias por esta información. Y para todos nosotros, qué rico que aprovechemos estos espacios, estos recursos, esta información y la tengamos en cuenta para que seamos partícipes del cuidado de nuestro medio ambiente. Empieza por casa, de todas maneras. Entonces, si recibimos esta información y la información que vamos a recibir también aquí con nuestros invitados, vamos a tener recursos, espacios e información que nos va a servir muchísimo para cuidar nuestro medio ambiente. Por eso entramos en este momento en la consulta. Quiero presentarles entonces a nuestros invitados en la consulta. Nos acompaña Mónica Cecilia Jaramillo Palacio, subsecretaria de Cultura Ambiental. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar en Red Vital. Muchas gracias, Diana, y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a compartir este espacio tan interesante. Ahora nos cuentas entonces sobre los proyectos que adelanta la Secretaría. Claro que sí. También nos acompaña Luz Helena Acevedo. Luz Helena es docente de la institución educativa Lola González, líder del proyecto Ecoimaginarios. Ella es magíster en Historia del Arte, de manera que su parte artística la incluye en la educación del medio ambiente. Bienvenida, muchas gracias, Luz Helena, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y nos acompañan también dos estudiantes de la Universidad de Antioquia, Camilo Andrés Solano Camargo, que pertenece al semillero Aliados con el Planeta. Bienvenido, Camilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y Julio César Cadaví, también estudiante de la Universidad de Antioquia, como les había dicho, y del mismo semillero Aliados con el Planeta. Julio César, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Empecemos, Mónica, por hablar un poco sobre el proyecto que adelanta la Secretaría, cómo a los ciudadanos y ciudadanas se les está en este momento involucrando en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué quiere decir aulas abiertas? ¿A qué nos referimos? Bueno, las aulas ambientales son unos espacios ubicados en el territorio de nuestro municipio, en las diferentes comunas, que buscan, mediante un proceso dinamizador y social, Sí. Lograr un cambio de actitud en las personas con respecto a la forma de relacionarse con la naturaleza. Entonces, en estas aulas ambientales tenemos pues diferentes unidades didácticas donde la gente puede interactuar con los diferentes elementos de la naturaleza. Tenemos mariposarios, tenemos ecohuertas, tenemos viveros, y próximamente pues vamos a tener la primera granja, la primera aula agroambiental en el país. ¿Quiénes pueden asistir a estas aulas ambientales? ¿Cómo recurrir a ellas? ¿Y de qué manera se están motivando a los ciudadanos para que puedan entonces tener ese contacto con el medio ambiente en medio de la ciudad? ¿De cuántas aulas estamos hablando? Estamos hablando de 7 aulas ambientales. Sí. Tenemos en este momento una ruta verde, donde los niños de diferentes colegios van a comenzar a visitar las aulas ambientales y a tener una educación ambiental mucho más viva. ¿Cómo pueden participar? Mandando las solicitudes a la Subsecretaría de Cultura Ambiental y nosotros entonces los incluimos en nuestro cronograma para recogerlos en nuestra ruta verde y poderlos llevar a que conozcan verdaderamente esa magia de interactuar con la naturaleza. Claro, estamos en medio de la ciudad, en medio muchas veces, aunque nuestra ciudad es una ciudad con mucho verde, sin embargo, nos mantenemos en general en las calles, en el cemento, edificios, y pocas veces tenemos esa posibilidad de tener contacto con la naturaleza. ¿Cómo los ciudadanos, cómo los colegios, cómo los distintos entes han recibido esta propuesta hasta el momento? Pues mira, esta propuesta ya existe hace varios años, sí, solo que le dimos unos cambios este año y le metimos un componente de arte y cultura muy significativo, lo que hace que las actividades de las aulas ambientales sean muchísimo más diferentes.
Los ciudadanos y las ciudadanas pueden ingresar a las aulas ambientales en el momento en que lo decidan, en el momento en que lo quieran, porque permanecen abiertas. Incluso algunas de ellas son parques ambientales. Permanecen guías acompañados por guías ambientales que les hacen su recorrido. ¿En qué parte están estas aulas, Bueno, Mónica? tenemos una en el Poblado, Sí. que se llama el Parque Ambiental La Frontera. Tenemos en la Comuna 8. ¿Ya está funcionando el de la frontera? Sí, claro. Todas las aulas en este momento Todas se están encuentran activas. funcionando. Sí. Tenemos otra en Manzanares. Sí. El parque de Manzanares es un aula muy bella porque es un parque. Es un parque en la mitad de una vida social y comunitaria, donde las personas que viven alrededor se apropiaron de ese parque y permanece una bióloga enseñándole a los niños el amor y el respeto por los animales mediante el mariposario. Y cada persona de ese parque, pues que vive alrededor del parque, cada familia adoptó un jardín. Y entonces realizamos unas campañas de sensibilización muy interesantes. En Belén existe otra, donde se hacen muchas actividades con los grupos de la tercera edad, donde nos visitan muchísimos niños de colegios, donde hay una ecohuerta y donde hay un vivero y donde les enseñamos a hacer aromáticas. Qué lindo. Con prácticas amigables con el ambiente. Tenemos en Villatina, que es un cerro, es un cerro... Los Valores, donde personas de la comunidad decidieron apropiarse de ese cerro y generar un aula ambiental y nosotros la estamos fortaleciendo. En Camposanto también es un parque en Villatina, donde ocurrió la tragedia de Villatina, que ahora es prácticamente un lugar muy reconocido y también estamos realizando educación ambiental allí y esto es un aula ambiental también. Bueno, esta en la Comuna 13 educación también. ambiental me lleva a pensar que es remitirnos un poco a esos valores ancestrales, a esos valores también del campesino, traer un poco todos esos valores de conexión con la tierra, con la naturaleza y que los vivamos en nuestra ciudad. Hablabas de introyectar en ello también la parte artística y por eso quiero entonces también que Luz Helena nos cuente un poco sobre ese proyecto que tiene que ver con el arte. ¿Por qué, primero, Luz Helena, el arte al involucrarlo en la educación nos puede conectar con la naturaleza, con el medio ambiente? Bueno, hay de todas formas un asunto que es precisamente, yo creo que el debate que se está dando de cuál es el rol o la función del arte en la escuela. Sí. Y que definitivamente nos venimos dando cuenta que el arte no es ni el desarrollo de habilidades ni destrezas técnicas, por lo menos no en la escuela. Y precisamente también nos damos cuenta que el arte es la posibilidad de hacer una nueva construcción a los imaginarios. Y el imaginario es pues aquello que relata de una manera particular una forma de pensar, de sentir, de conocer, de ver y de habitar el mundo. Eso hace que, pues precisamente en un momento como este y con la dificultad que hay en el reconocimiento frente a lo humano y a lo natural, pues digamos, bueno, que sea el arte entonces el que ponga en obra una nueva forma de respeto, pero además de valorar la naturaleza y los recursos en todas sus dimensiones. Entonces, aprovechando que además el arte goza de cierta empatía para los chicos, a los chicos les encanta el arte, sí, cuando es la posibilidad de reconocerse ellos como sujetos en un espacio que habitan, pues es donde encuentro que el proyecto Ecoimaginario tiene, digamos, un éxito al interior del colegio, porque entonces los chicos empiezan a apropiarse del conocimiento, de lo que saben, de lo que aprenden, y no solamente les queda a ellos, a través de prácticas artísticas y llamámoslas contemporáneas, que no es la práctica artística habitual, sin dejarlas de lado. ¿Cuáles son esas prácticas contemporáneas artísticas a las que estos niños y niñas están recurriendo, que les gusta, que los hace conectarse verdaderamente? Ahí yo creo que el mayor valor que encontramos en la práctica artística contemporánea es el cuerpo. El cuerpo toma protagonismo en el escenario pedagógico. Ya no es la habilidad, digamos, de aprender a pintar, colorear, sino el cuerpo en el
el escenario pedagógico y el cuerpo es el que finalmente nos hace reconocernos a nosotros, no solo con el espacio, sino con los demás. La práctica artística, primero que todo, se caracteriza por ese hecho y a ello alude el cuerpo pintado, el cuerpo que habla, el cuerpo que se mueve, el cuerpo que baila, el cuerpo que se expresa, el cuerpo que interviene, el cuerpo que de repente aparece, de hecho, y eso nos invita a nuevas lecturas dentro de la escuela. Qué lindo. Y eso ¿Cuál ha sido esa respuesta que has encontrado en el proyecto Ecoimaginarios de los niños y las niñas? Cuando hablamos de reconocerse como seres que respetamos más la naturaleza, el medio ambiente, al otro ser humano y a nosotros mismos, que has notado que a través de estas prácticas de imaginación y de arte, los niños reconozcan en ellos y puedan valorar más? Pues lo que yo siento en especial es que los chicos empiezan a apropiarse a través del empoderamiento y liderazgo. De hecho, ya no es la profe la que los tiene que llamar, son ellos los que me están reactivando constantemente o están reactivando a los profes que pertenecemos a este proyecto, preguntándonos, profe, ¿qué vamos a hacer este año? ¿De qué manera vamos a hablar? ¿Qué tema vamos a tomar? Este año, por ejemplo, le hicimos una fuerte presencia al agua, la cantidad de formas, así, al sí, recurso hídrico. Sí. Y entonces era mirarnos, bueno, ¿y cómo vamos a traer el agua a escena? No de la forma, pues, digamos, cotidiana del vaso, de verla, de conocer sus componentes físicos o químicos, sino el agua en el cuerpo, el agua en la pintura, el agua a través del color. O sea, es una propuesta que inicialmente sonaría como algo difícil realmente tenerla, de verla, de hacerla visible, pero yo siento que ahí es donde los chicos nos demuestran todo su potencial creativo. Pues mira, qué maravilla tener esta perspectiva, este proyecto de Ecoimaginarios, donde tanto docentes como alumnos se involucran. La perspectiva, naturalmente, de la subsecretaría, que nos habla de cómo los ciudadanos, tanto niños, niñas, jóvenes y adultos, pueden participar en la creación de un medio ambiente mejor, en cuidarlo, en tratar de que sea sostenible y cómo ellas se involucran. Vamos a involucrar, luego de los mensajes comerciales, la visión que tienen ustedes como universitarios desde ese semillero al que pertenecen. Vamos entonces a pasar a estos mensajes y ya regresamos para que sigamos hablando. Estamos hablando sobre educación ambiental hoy en Red Vital. Varias visiones, digamos que varias perspectivas y proyectos que nos llevan a pensar cómo es importante que nos involucremos con el medio ambiente, cómo, vamos a hablar ahorita sobre ello, las políticas de educación ambiental se están desarrollando en nuestro departamento, en nuestro país en general. ¿Cómo podemos contribuir a ello? ¿Qué se necesita cambiar y qué necesitamos pensar? Vamos a hablar entonces con Camilo y con Julio César de El Semillero Aliados con el Planeta, para que nos cuenten un poco sobre su visión como estudiantes universitarios y como dos personas que pertenecen a este semillero y que con seguridad, con lo que les oí hablar ahorita durante los comerciales, son dos jóvenes que están muy involucrados no solamente con el medio ambiente, sino con una conciencia social y una visión política que desde ese semillero les ha llevado a pensar en distintas perspectivas del mundo. Cuéntanos un poco, Camilo, entonces, para ti, ¿qué es el semillero? ¿Cómo entraste a él? ¿Y qué hacen allá? Bueno, el semillero es un espacio que nos posibilita preguntarnos cuál es nuestro papel en la sociedad, ¿cierto? Porque personalmente, y pues es una visión que comparto con muchos compañeros del grupo, creemos que en la universidad es algo que se debe aprender, ¿cierto? Tu papel en la sociedad. Creo que antes de entrar a la universidad, para un desarrollo personal que es muy importante, digamos que tú entras allí para aprender a darle algo a tu sociedad, ¿cierto? Entonces, con el semillero hemos tenido ese espacio en el que nos reunimos para preguntarnos qué herramientas tenemos, qué problemáticas hay y cómo podemos intervenir en ellas. Sí.
¿Cuáles son esas preguntas básicamente? Me dices, ¿qué herramientas hay? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Qué han encontrado frente a esas preguntas? Tú decías ahora, si yo me pregunto cuando le oías hablar a Luz Helena, decías, si estos niños están preguntando un día por el agua, en esa transformación artística que hacían, es cómo podemos traer el agua de una manera diferente, desde la parte artística, pero pensando un poco en el planeta, en el sistema. Si esos niños se están preguntando en ese momento por el agua, más adelante se van a preguntar por su vecino, se van a preguntar por los animales, van a tener una conciencia social, humanitaria y en general muy amplia del mundo. A esas preguntas, ¿tú qué te has respondido? Bueno, el camino ha sido como muy enriquecedor y muy largo. Por ejemplo, al recién ingresar a la universidad, pues tenía una visión como muy ecoterrorista. No sé si... Sí, pero consiste más o menos como en generar cambios en las personas a través de la culpa. Pues ya no comparto mucho esa posición, porque creo que los cambios deben venir más desde el corazón y desde la conciencia, y la culpa no posibilita eso. Entonces, por ejemplo, he ido aprendiendo cómo la ingeniería me va a permitir generar esos cambios. Por ejemplo, el hecho de que muchas veces esa solución debe ser la más simple, ¿cierto? La que la persona lleve a cabo de la manera más natural. También he aprendido que el problema no es ambiental y ya, ¿cierto? Que también entré como con esa visión. El problema es social para empezar. Entonces, yo entré pensando cómo generar conciencia, pero me di cuenta de que alguien no podía reflexionar en la manera en la que usaba el agua si estaba en un entorno de injusticia social. O sea, tiene frente a ese problema, antes de ese problema tiene muchos otros que solucionar. Pero como te comentaba ahorita, también me he dado cuenta de que el tema del medio ambiente es la puerta de entrada para reflexionar, sobre todos esos problemas. O sea, porque te acerca mucho o sea, te coloca como un ente de cambio, ¿cierto? Como alguien que va a generar cambio en tu entorno. Mira, estamos teniendo en pantalla imágenes sobre la página de Aliados con el Planeta. Voy a pasar a hablar con Julio César. Contar, sí. ¿Quieres contarme algo sobre la página o sobre tu participación en el semillero y cómo ha influido en tu vida? Bueno, sobre la página, pues es un espacio que decidimos abrir como para llevar esos conocimientos que estamos adquiriendo a toda la comunidad, no solo a la comunidad universitaria, no solo en el espacio en el que estamos, en el que nos reunimos, sino que además las personas que estén de alguna forma interesadas también puedan acceder a esto y ahí puedan encontrar lo que estamos haciendo. Y algo de lo que hemos aprendido en la academia. Por ejemplo, hay algunos artículos de unos compañeros que ya vienen desde eso que hemos aprendido en la carrera para transmitirlo a las personas y que se empiece como a dar una transmisión del conocimiento, entender el conocimiento como algo público y no algo privado, algo que solo me pertenece a mí, sino que todos podamos acceder a ello. Respecto al grupo, pues el grupo nació desde una idea de unos compañeros de salir más allá de lo que estaban aprendiendo en una materia, salir a transmitirlo a la comunidad. Entonces decidieron hacer una campaña. Después dijeron, pero ¿por qué solo una campaña? Formemos un grupo para continuar en esto. Después entramos nosotros. Esto ha sucedido en la carrera de Ingeniería Ambiental, pero también nos vinculamos mucho con Ingeniería Sanitaria. Sí. Entonces ya cada semestre hacemos una campaña para llevarle a la comunidad universitaria algo de esos conocimientos o algo que a mí me interesa y proponerle, y no ese término, como decía Camilo, de ecoterrorista, sino
por el contrario, proponer. O sea, no nos podemos seguir enfocando en que hay problemas, sino tenemos que empezar a buscar soluciones, y eso es lo que hemos estado haciendo en un espacio que es muy participativo, que no se puede decir que tiene un líder, sino que todos participamos, es un espacio democrático. ¿Participan ustedes como grupo en el semillero de ambas carreras, ingeniería ambiental y sanitaria, pero están transmitiendo la información a todas las demás personas para que la tengan, haciendo campañas y haciéndose preguntas como esta pregunta que quiero hacer y que tenemos hoy como encuesta en el programa y a la que pueden acceder nuestros televidentes a través de Facebook? Es también bueno que nosotros nos preguntemos acá y a través de nuestra conversación vayamos resolviendo algunas de estas preguntas o pensando si una de estas ideas puede ser lo que la pregunta plantea. ¿Cuál crees que es el aspecto más problemático en nuestra relación actual con el medio ambiente? A, la idea de que la tierra y sus recursos son inacabables. B, ser consumidores que compran y desechan indiscriminadamente. C, creer que separar las basuras y reciclar es una tarea inútil. D, consideramos a los animales y a la naturaleza seres inferiores y menos importantes. Bien importante que ustedes participen y también quiero anunciarles que pueden participar a través de nuestro chat que está abierto para ustedes. En el chat lo hacen entrando a nuestra página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior encuentran el recuadro que dice señal en vivo, dan clic y una vez dan clic empezamos a chatear, a recibir sus preguntas y sus comentarios. Qué tan rico entonces que hoy nos preguntemos estas preguntas que se hacen Camilo, que se hacen Julio César, que Luz Helena a través del arte le propone a sus estudiantes y a los demás compañeros del proyecto, y que Mónica a través de la subsecretaría le propone a los ciudadanos y a la comunidad en general. Volvamos un poco a hablar sobre lo que puede ser un aula abierta y sobre cómo las políticas de educación pueden influir un poco en que tengamos mayor conciencia. ¿Qué tanto las políticas de educación están teniendo en cuenta que los currículums de colegios tanto privados como públicos incluyan la educación ambiental, incluyan tener de pronto un tipo de aula abierta en la que los jóvenes, los niños y las niñas puedan interesarse en la naturaleza acudiendo a aquellos ambientes y no quedándose solamente en el aula de clase? ¿Cómo está en este momento esa política de educación? Pues Diana, mira, es una pregunta pues que tiene varias aristas. Primero voy a comenzar con que la política de educación nacional es una política que necesita urgentemente una modificación, y aunque ha sido un buen proceso y ha sido un muy buen trabajo el hecho de que nuestro país la tenga, creo que nuestra sociedad es dinámica y desde que se creó hasta este momento la comunidad y la sociedad ha tenido muchas transformaciones, ¿cierto? Y esas transformaciones están pidiendo una visión de la educación ambiental que ya no sea tan antropocéntrica, donde se pueda incluir además el tema, por ejemplo, de bienestar animal, porque es que es importante cuando estamos realizando educación ambiental que el ser humano, que nosotros encontremos ese ser que se funda en la naturaleza y que comprendamos que nosotros hacemos parte de ella, que no somos más ni somos menos, que somos un elemento, ¿cierto? Más de la naturaleza, un elemento muy valioso porque con nuestro actuar o podemos destruir o podemos crear. Bueno, entonces partamos de que primero se necesita pues como una modificación importante, sin dejar a un lado, repito, que ha sido un proceso muy interesante en nuestro país, pero que nos merecemos un cambio, sí. Nos merecemos un cambio, porque ya la transformación de la sociedad lo está pidiendo. Basta mirar el tema de los animales para darnos cuenta que lo estamos pidiendo a gritos. Bueno, los proyectos ambientales escolares, pues es un tema que le corresponde a la Secretaría de Educación,
pues en este momento tengo entendido que la Secretaría de Educación está trabajando fuertemente pues como en la formación de estos pequeños y en la definición de los proyectos ambientales escolares como algo completamente importante en la educación de nuestros niños en nuestra ciudad. Hay colegios acá en Medellín y en el área metropolitana donde su fuerte es la educación ambiental, son colegios privados pues que definen su temática a través de esa política, sí. Pero bueno, a manera de una crítica constructiva, yo considero que en todos los colegios de nuestro país debe ser de obligatorio cumplimiento la cátedra de educación ambiental e incluir en esa cátedra de educación ambiental el tema de los animales. Planteábamos ahora, cuando estábamos conversando durante los mensajes comerciales, algo bien importante que yo creo que es importante que lo planteemos aquí con nuestros televidentes, y es, vivimos, como lo decía al principio del programa, en una ciudad que aunque tiene mucho verde, no estamos conectados todo el tiempo con la naturaleza. Al no estar conectados con el campo, con sus recursos, con sus animales, nos sentimos ajenos a ello y el cuidado se nos hace ajeno también, como si no nos perteneciera, como si no fuéramos esos agentes cuidadores importantes de cada uno de esos recursos. Por eso siento, Mónica, que planteas eso tan importante, que sea casi que obligatorio, porque el hacernos conscientes de que pertenecemos realmente a este planeta, de que somos parte integral y esos recursos hacen parte integral de nosotros y de nuestros sucesores, entonces estaremos cuidándolo más. Si no lo estamos viendo, si no lo estamos viviendo, pues entonces es difícil ser partícipes. Sí. Yo quisiera que tú también, Luz Helena, me dijeras cómo a través del arte o a través de ese proyecto podemos hacernos más partícipes, más estar en contacto con esa naturaleza. Ya mencionabas ahora algo bien importante y es traer el agua de una manera diferente a nuestras actividades. Si la traemos, pensamos en que debemos cuidarla, pensamos en que se debe ahorrar, que se debe mantener limpia. ¿De qué otra manera hacer que los niños, que son quienes están aprendiendo, pues tengan mayor conciencia de que este planeta nos pertenece a todos? Pues a ver, yo ahí pienso varias cosas. Yo creo que lo primero es que tenemos que definitivamente dar la manera de que el chico entienda que somos un sistema, sí, que no estamos aislados ni de lo otro, ni de los otros, ni de lo otro. Somos un sistema y el sistema va a colapsar si una de esas partes del sistema empieza pues como a no funcionar de la manera adecuada. En este momento, los que paradójicamente nos salimos del sistema somos nosotros los humanos, somos los que no estamos respondiendo al proceso propio y cíclico que el mismo planeta Tierra tiene y además de una forma muy inteligente. Es lo primero. Cuando ellos logran entender eso y dimensionarlo. Que somos parte de ese sistema. Porque además ellos lo tienen muy abstracto. Ellos dicen, sí, somos disque parte de un sistema, pero realmente en su cabeza no está bien imaginado ese asunto, no está bien comprendido. Cuando los chicos lo entienden. Porque no se está viviendo, es que ahí es donde es el punto. Pero esa es la primera parte, pero la segunda parte es la experiencia, que yo creo que ahí es donde tomo, digamos, los presupuestos de pedagogos como Dewey, que él consideraba que el aprendizaje estaba en conexión con la experiencia. Si tú no experimentabas ese conocimiento, definitivamente no lo ibas nunca realmente a vivir, a sentir y además de eso a introyectar. Otro asunto que me parece muy importante y que tiene que ver con lo que Camilo dijo es el asunto del capital cultural. Pierre Bourdieu, que me parece pues muy interesante esa propuesta que él hace sobre tenemos esta sociedad con estas posibilidades, pero también con estas dificultades. Vivimos en contextos sumamente violentos, que además ese contexto de difícil posibilidad de adquisición económica nos hace que no nos interesemos en recursos. ¿Cómo me voy a interesar en el agua? Por Dios, si no tengo con qué comer, ¿cierto? En un contextos difíciles. Pero este señor nos invita a que en vez de asumir eso como algo que no me posibilita transformar, por el contrario, lo ponga en mi dinámica constante. Y eso creo que es una función importante de los colegios. Traigamos ese contexto de afuera. Dejemos de creer que los chicos
hay que borrarles la memoria cuando entran a la escuela y que les vamos, y lo voy a decir con estas palabras, a embutir información que para nada les va a servir y con un contexto afuera bien difícil. Ahí volvemos a este punto que planteábamos sobre las aulas abiertas o la posibilidad de vivir experiencias que nos conecten con ese sistema al que pertenecemos y que muchas veces pareciera abstracto, pero ahí estamos. Yo quiero también que Camilo y Julio César, pero luego los mensajes porque vamos a pasar a llamadas, pero también hablemos un poco sobre eso, cómo vivir esas experiencias, cómo plantear un poco que el medio ambiente, cuando hablamos no solamente son esos recursos como el agua, la vegetación, sino también, y muy importante, los animales en quienes no estamos pensando, y cómo esos ciclos de consumo tienen que ver mucho también con cómo no cuidamos el planeta. Vamos entonces a pasar a estos mensajes importantes. Luego vamos a entrar en nuestra zona interactiva para recibir sus llamadas. Les recuerdo nuestras líneas 232-4604 y 018-515-015. Ya regresamos. Estamos en Red Vital hablando sobre educación ambiental. Vamos a entrar en zona interactiva. Nuestras líneas son 232-4604, 018-515-015. Recibimos sus llamadas en zona interactiva. Julio César, hablemos entonces sobre esto que planteaba antes de pasar a los mensajes. Pero quisiera antes, que también lo mencionábamos en estos corticos comerciales, sobre cómo ustedes sienten que la vida interna en ustedes se ha transformado. Están transformando un ambiente universitario, un ambiente social, entregando información que le ayuda a nuestro mundo, que le ayuda al ser humano, pero ¿cómo tú sientes esa visión de la vida, esa tranquilidad de pronto interna en ti, al ser una persona que tiene más conciencia sobre ese sistema del que nos hablaba Luz Helena, un sistema del planeta al que todos pertenecemos y en el que estamos formando la parte más importante porque somos los cuidadores de él? Bueno, ha sido un cambio total, pues, porque es mirar la vida de una forma, yo diría que más amplia, porque me permite observar y estar consciente de cada minúsculo detalle que hay en la naturaleza y despertar buscándolo, buscando aprender cada día más de ello, y además en especial me acerca muchísimo a la sociedad. O sea, a partir de eso yo aprendo muchísimo de la sociedad y de una configuración diferente. ¿Cómo podría ser diferente ese pensamiento, ese actuar de todas las personas, ligándonos un poco más a la naturaleza, no solo teniéndonos a nosotros como tan apartados de ella, sino entendiéndonos como parte de ella. Y sin duda estar cerca. ¿De qué manera te ligas tú a la naturaleza? ¿Encuentras información, plasmas información en esa página, se hacen artículos, creas conciencia? Pero ¿cómo tú llegas a ese momento en el que dices, es momento de conectarme y sentir la naturaleza? Sí, entonces cuando me encuentro en un ambiente natural, sí, pues es muchísimo más agradable, la sensación de tranquilidad. Por ejemplo, cuando estoy estresado, sí, siempre busco esos ambientes naturales porque sé que me hacen sentir muchísimo mejor, respirar muchísimo mejor, avanzar, conocer, no sé, es... Sí, la naturaleza te recarga esa energía vital y es una energía vital que nos entrega la naturaleza. Entonces la pregunta ahora va para Camilo, ¿qué le entregamos nosotros a la naturaleza? Y te lo planteo en estos términos. Cuando vas a un supermercado, cuando compras cosas, tienes en este momento una visión diferente, qué voy a comprar, qué consumo, qué compro. Piensas
distinto como consumidor a partir de ese pensamiento que construyes en el semillero? Bueno, sí, bastante. Y comparto mucho la visión de ella. O sea, en la economía, o sea, me he ido dando cuenta de que la economía, además de ser un invento humano, sí, es una relación directa pues del hombre con la naturaleza, ¿cierto? Entonces he ido aprendiendo que debe ser desarrollada más acorde a lo que ha venido siendo el sistema natural. Entonces es difícil, ¿cierto? Porque digamos uno está como dependiendo del mercado, pero en gran medida sí busco sentir que con mi compra estoy colaborando a ese sistema, ¿cierto? Que le estoy ayudando a la vida cada vez que puedo. Por ejemplo, quisiera compartirles a los televidentes algo que ayuda mucho en esto es comprar productos agroecológicos. Son productos producidos especialmente sin químicos y teniendo en cuenta lo que son ciclos de vida, lo que son zonas de vida, teniendo cuidado de sembrar y producir un alimento en el lugar indicado para que, digamos, no se tengan que usar demasiados químicos para que se pueda sembrar ahí. ¿Te parece fácil conseguir esos productos agroecológicos o hay que rebuscar demasiado? Porque es que esa es otra cosa, estamos inmersos en un mundo que busca la inmediatez, el facilismo, economizar tiempo, y no lo hablo como una disculpa, al contrario, es pensar también un poco en cómo podemos a veces hacerle tiempo al tiempo, darnos una caminata, ir un poco a buscar esos productos en un lugar que seguramente nos va a dar alegría porque estamos en un medio que también es natural. Sí. Un mercado de esos libres y tranquilos en los que se siente rico. Ustedes tienen, quiero que me cuentes entonces sobre esos mercados y sobre el proyecto, me decías del barrio Altavista. Acábame de decir Camilo y Julio César tiene que decir algo rápido porque se nos está volando aquí el tiempo para... Sí, cada vez es más fácil. Sí. No es algo como que esté a la mano para cualquier consumidor en este momento, pero hay algo muy importante ahí, es que ante tu voluntad, sí. No es muy difícil encontrar una tienda donde se vendan ese tipo de productos. Okay. Julio César, ¿tú qué vas a decir rápidamente? Sí, respecto a eso, pues los espacios se están abriendo, estamos buscando que se abran más, pero sobre todo es entender que es el campesino directamente el que te está ofreciendo el producto. Es también acercarme a eso y entender ese producto como parte de mi alimentación, parte de mi vida y no como algo que necesito. Y yo quiero decirles, cierto que se siente delicioso cuando uno está en esas compras y empieza a escoger, no sé, los granos, las verduras, las frutas, en un ambiente así rico y natural, incluso con el campesino atendiéndote y contándote cómo lo cultivó, cómo lo sembró, cómo lo recolectó. Realmente, y saber pues de dónde salió, saber cómo fue cultivado. Que no me digan que vino de otro país y que tal cosa, sino que vino de aquí del corregimiento que queda al lado y que es posible que yo pueda ir a ver cómo es el proceso y que además el sabor es distinto. Es distinto, sí. O sea, es un sabor muchísimo más... No, un sabor de los que hablan los abuelos y que nos dicen, ya esto no sabe a lo mismo a lo que sabía cuando yo era niño, pero se está recuperando. Mónica, cuéntanos también rápidamente sobre esos mercados. Los mercados campesinos. Sí. Se desarrollan por medio de la Secretaría del Medio Ambiente, por medio de la Subsecretaría de Planeación Ambiental. Y nomás hace 15 días tuvimos uno en el Parque La Presidenta del Poblado, donde los diferentes campesinos de nuestros corregimientos bajan a vender sus productos. Y va a ser algo habitual en los diferentes barrios y parques de nuestra ciudad. ¿En dónde van anunciando ustedes? ¿A través de la prensa? ¿A través de qué anuncian? En nuestra página web pueden encontrar pues toda la información. Sí. Y se va a realizar con frecuencia en el Parque La Presidenta. Y va a tener pues clases de culinaria,
va a tener un espacio para el bienestar animal, va a ser un lugar de encuentro con la familia y de volvernos a encontrar con esos antepasados y con nuestros campesinos, y vamos a tratar de dignificarles a ellos su condición de campesinos, que además son muy valiosos en nuestra ciudad. ¿Nos puedes dar los datos de la página, por favor, para que las personas... www.medellin.gov.co, y ahí se meten en el link de la Secretaría de Medio Ambiente y ahí encuentran toda la información. Encuentran toda la información. Muchísimas gracias. También tenemos más información. Ah, bueno, ¿quieres contarnos? Se nos olvidaba. El proyecto rápidamente de la granjita en Altavista. Sí, es una aula agroambiental, se está construyendo en el corregimiento de Altavista. Va a ser un espacio donde vamos a tener animales que no podemos llevar al Centro de Bienestar Animal La Perla y que se decomisan por maltrato, gallinas, cabritos, terneritos, nos los vamos a llevar para allá. Esos animales los vamos a tener unas condiciones de bienestar, y los niños, vamos a tener la ruta verde, va a llegar hasta allá con los niños de los diferentes colegios para que ellos compartan de una manera amigable con los animales, donde ellos tengan oportunidad de coger la tierra, de sembrar plantas, de saber cuál es el proceso de la siembra, de lo que se produce, lo que podemos sacar de la tierra. Y bueno, Diana, y para todos, prácticamente eso es un mensaje de paz. Sí. Eso es un mensaje de paz, de tolerancia, de respeto, de amor por la vida. ¿Qué más le podemos enseñar a nuestros niños si no es visitar un lugar de estos y darles a entender que el mundo realmente puede ser mejor? Que el mundo se transforma, que los seres nos transformamos cuando tenemos ese contacto íntimo con la naturaleza y hacemos parte de ese sistema integral, cuando lo vivimos, cuando vivimos la experiencia. Vamos a pasar a estos recomendados. Ahí les quedan estos recomendados. Si te interesa consultar bibliografía referente al medio ambiente y tu papel en su preservación, conoce, visita y aprópiate de una biblioteca especializada en estos temas. Centro de Documentación Ambiental, una unidad ubicada en el Paseo del Río Medellín, que aporta a la labor investigativa, académica y empresarial, suministrando información a las temáticas de cuencas hidrográficas, educación ambiental, legislación ambiental, ecología y prevención de desastres, mediante herramientas tecnológicas y servicios eficientes. Además, te sugerimos el libro Educación Ambiental y Lenguaje Ecológico, escrito por María del Carmen Cabezas, el cual explica cómo funciona el medio ambiente, por qué es esencial cuidarlo y qué amenazas sufre. En esta obra hay temas como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, consejos para ahorrar energía o llevar un estilo de vida verde y claves para entender la actual crisis. Lo puedes encontrar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Bueno, ahí les quedaron esas noticas y todo lo que aquí aprendimos con la experiencia de todos nuestros invitados que nos contaron cosas maravillosas. Quiero contarles el resultado de nuestra encuesta. La opción más votada fue la B, y piensan que el aspecto más problemático quienes votaron es ser consumidores que compran y desechan indiscriminadamente. Pero como nos contaba Camilo, como nos contaba Julio César y también nuestras invitadas, pues cada día hay más opciones para que podamos cuidar un poco más el planeta a través de nuestro consumo responsable. 15% dijeron que la idea de que la tierra y sus recursos son inacabables, 15% también creen que separar las basuras y reciclarlas es una tarea inútil, y un 9% consideran a los animales y a la naturaleza, no los consideran, sino que creen que las personas los consideran como seres inferiores y menos importantes. De todas maneras, hay que tener una conciencia de que somos un sistema completo, como nos explicabas, Luz Helena. Te doy la palabra para que finalices nuestro programa con una conclusión que quieras presentar. Sobre todo, me gustaría alguna de esas visiones sorprendentes que hayas encontrado en los niños con quienes trabajas tu proyecto. Yo creo que hay un asunto que lo debemos reflexionar todos en cuestión de esa verdad que debe ser el ser humano, y más a puertas de un siglo que nos está invitando a una transformación total de conciencia.
Yo siento que el asunto está en la cultura y la cultura la tenemos que empezar a ver como algo que no se puede tocar, no se puede medir, pero que está presente. Este proyecto no tiene objetos terminados. Cuando nosotros vamos a ferias nos preguntan, bueno, pero ¿y cuál es el producido? Y yo le digo cultura, ¿le parece poco? Entonces dejo el ejemplo, cultura es, por ejemplo, que voy a una tienda y compro algo y si puedo evitar la bolsa, no la pido por nada del mundo. Eso es parte de ser consumidores responsables. Exacto. Luz Helena, Mónica, Camilo, Julio César, muchas gracias por habernos acompañado, se nos acabó hoy nuestro tiempo, pero aprendimos muchísimo. Gracias por estos mensajes tan hermosos. Los invito a ustedes y a ustedes también a que nos acompañen la semana entrante. Estaremos hablando el martes sobre el suicidio, una reflexión sobre la vida a propósito del Día para la Prevención del Suicidio, para que entonces nos acompañen a reflexionar. Muchas gracias por habernos acompañado, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.